favor, traigo una gráfica. Yo sé que para ustedes, como les digo, para ustedes eso ya sería como un repaso, ¿verdad? Tal vez para otros desconozcamos algunos, especialmente para nuestros invitados, han de preguntarse, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Bien, vamos a hablar de Daniel 8:14, que es de la profecía, ¿verdad? De los 1300 tardes de mañana. Pero dentro de esta profecía, indiscutiblemente no podemos dejar de hablar de otra profecía, que es la de las 70 semanas, ¿verdad? Amén. Bien, vamos a empezar aquí en el año 457. ¿Qué fue lo que pasó en el año 457? La Biblia dice que era el decreto, bueno, de hecho eran 3 decretos, ¿verdad?, que se dieron. Pero en el año 457 fue el decreto que realmente fue el esencial, porque en otros decretos que están en Daniel, hay 3 decretos en Daniel, en Esdras 1, de 6 al 12, si no me equivoco, el otro está en el 6, del 12 al 24 más o menos, y está el tercer decreto. Pero antes de eso, hermano, tenemos que conocer por qué razón el pueblo iba a ser reconstruido, porque créanme que esto fue la segunda vez que el pueblo de Israel iba a tener una segunda oportunidad. Bueno, antes de esa fecha en el Jerusalén fue sitiada 3 veces. La primera vez que fue sitiada fue en el año de 1605, que fue sitiada por el rey Nabucodonosor. Y dice la Biblia, y también el Espíritu de Profecía habla de esto, y dice que para en ese entonces fue sitiada Jerusalén. De hecho, ese fue la primera vez en donde fue cautivo Daniel. Y Daniel, sacando los cálculos, tenía más o menos 17 años, ¿verdad? Junto con ellos también fueron llevados algunos utensilios del templo, del gran templo de Salomón. Así es que esa fue la primera vez. En la segunda vez fue en el año 597. Dice la historia que fueron llevados más de 10,000 cautivos. Y de paso también decirles que el profeta Ezequiel fue llevado en esta segunda vez cuando Jerusalén fue sitiada por el rey Nabucodonosor. Y también fueron llevados algunos utensilios también. Entre el primer sitio que hubo, entre el primero y el segundo, pasaron 8 años. Quiere decir que pasaron a los 8 años fue que fue sitiada por segunda vez Jerusalén. De ahí nos vamos hasta el año que fue sitiada por tercera vez en el año 586. Y dice la historia que la ciudad fue allí destruida, fue destruido, dice, hasta los simientes, y con ello también fue destruido el templo de Jerusalén, ¿verdad? Allí se llevó, dice, a casi todo el resto de los habitantes de Judea, y dice en Crónicas, en Segunda de Reyes, que solamente quedaron los pobres, ¿verdad? Así es que entre la segunda y la tercera vez pasaron 11 años, o sea que a los 11 años fue que volvió el rey Nabucodonosor a poder sitiar Jerusalén. O sea, y en total fueron 19 años que se llevaron para la destrucción de Jerusalén. Y llegamos entonces, hermanos, a este periodo. Después, en Daniel 9:24 nos da de que dice que 70 semanas estaban cortadas para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, bien, cuando nosotros vamos a Daniel, dicen de que habían 70 semanas para el pueblo. Hay que notar algo, hermano. Dentro de la profecía de los 2300, recordemos que todo, de que un suceso nos lleva a otro. No se cortan las fechas. Por lo menos, un ejemplo, del 457 vamos al 408 que pasó un evento, y aquí mismo empieza el otro evento, ¿verdad? No hay ninguna separación de años. Esto es importante, hermano. Este es otro tema también, pero al final les voy a explicar por qué razón. Bien. Entonces, en Esdras de hecho eran 4 decretos, pero uno nada más era como un permiso, pero de hecho hubieron 3 decretos. Y si gustan, vamos a ir a Esdras, vamos a ir así rapidito, a Esdras 7:25. No podemos, hermano, o si no, solamente los mencionamos porque para esto necesitamos mucho tiempo, hermanos. Bien. En Esdras 7:25, como la hermana decía, hubieron 3 decretos, ¿verdad? Una dada primero en Esdras 1, en el otro fue dado en Esdras 6 y el último que fue dado en Esdras 7:25. Los otros 2 decretos, lo que pasa que nada más había sido de la orden de restaurar, pero no en su totalidad, ¿verdad? Sino que era en parte. Pero en Esdras 7:25 y 26, si ustedes lo leen,
fueron todo, fue restaurado el templo, Jerusalén y sus leyes, y ese decreto empezó en el año 457, que fue dado por el rey Artajerjes. Ahora, cuando llegamos al 457, nos manda hasta el 408, en donde terminó la reconstrucción del pueblo de Jerusalén y su templo. Y entre este tiempo fueron 7 semanas, acá. Después del 408, recuerden que un evento termina y empieza el otro, nos manda hasta el año 27, que fue el bautismo de Jesús. Aquí, hermano, fue donde el Señor fue ungido, ¿para qué? Para su ministerio. ¿Cuántos años duró el ministerio del Señor? 3 años y medio. Entre el 408 y el 27 tenemos las 62 semanas, ¿verdad? 72 y 7 semanas serían las 69 semanas. Ahora, del 27 nos manda al 31, en donde ¿qué pasó? Donde Cristo fue crucificado. En donde aquí también, ¿qué pasó? Cesaron, ¿qué? Los sacrificios, ¿verdad? Y el velo fue, ¿qué? Fue rasgado también. El año que duró entonces del 27 al 31 fue el año 3 años y medio que duró el tiempo en que Jesús predicó. Ahora, del 31 nos manda al 34. Hermano, entre el 27 y el 34 tenemos la otra semana, que aquí completaríamos, ¿qué? Las 70 semanas, ¿verdad? 7 semanas, 62 semanas, serían 69, y la otra semana que serían las 70 semanas. Llegamos al año 34. Hermanos, en el año 34 pasaron muchos eventos. Primero, esencialmente, ¿qué pasó? Recuerden de que el mensaje era exclusivo para los judíos, ¿verdad? Ellos eran el pueblo escogido para llevar este mensaje. Pero ¿qué pasó cuando ellos rechazaron al Señor cuando lo crucificaron? ¿Qué pasó? El mensaje fue enviado a los gentiles. ¿A través de quién? A través de Pablo. Después de la muerte también, de la crucifixión del Señor al año 34, se cumplieron los otros 3 años y medio que fue el evangelio llevado a través de los apóstoles, ¿verdad? Así es que, y hermanos, y de ahí empieza, y es interesante también, hermanos, porque cuando usted lee en el caso de Esteban cuando fue apedreado, el Señor dice que ya tenía preparado a su campeón, ¿verdad? Que iba a ser Pablo, ¿verdad? O Pablo de Tarso para entonces, ¿sí? ¿Verdad? Saulo de Tarso, ¿verdad? El que después iba a ser Pablo, ¿verdad? Bien, ahora, hermanos, miren, cada uno de estos, si nosotros profundizamos, investigamos, todo esto es un tema. Yo nada más les estoy dando algunas pinceladas, ¿verdad? Porque lo esencial que quiero que lleguemos es este año que me interesa, el año 1844. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque aquí ya entramos nosotros, como iglesia, ¿verdad? Individualmente y para todo el mundo, porque este mensaje es lo que nos lleva hasta el final del tiempo, ¿verdad? Así es que del año 34 quedaban 1810 años. Del 34 nos llevan hasta el año de 1844, en donde se cumple la profecía que de Daniel 8:14, que es de los 2300 tardes y mañana. Bien, hoy vamos a poner en juego qué tanto nosotros hemos estudiado la historia de nuestra iglesia. Vamos a ver un valiente o una dama. ¿Qué pasó en el año de 1844? Así con sus palabras, hermano, no tengan miedo, aquí nada más todos aprendemos. El gran chasco. ¿Por qué se le llamó el gran chasco? Dígame, hermano. Fue el tiempo donde entró el lugar santo, el lugar santísimo. Amén. Ok. Dígame, hermano. Y todo lo que ustedes han dicho, así es, hermano. Pero cada cosa en su lugar. El chasco, ¿por qué se conoce? Porque el gran chasco. Cuando ellos estudiaron, los reformadores estudiaron diligentemente las escrituras, descubrieron que Cristo iba a venir por segunda vez, ¿verdad? De paso, de decirle que ahí fue cuando comenzó el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Así que ellos estudiaron diligentemente las escrituras y descubrieron que el Señor iba a venir por segunda vez, pero que había un santuario, pero que ellos creían que era en la tierra y que de alguna manera Dios iba a purificar la tierra, el santuario aquí en la tierra, y que Dios iba a venir. Así es que ellos, y de paso, hermanos, ahí podemos ver lo peligroso que es hablar de fechas, porque si el Señor hubiera dicho la fecha en que Él vendría, Él mismo lo hubiera dicho cuando se sentó allá en el Monte de los Olivos con sus apóstoles, cuando le preguntaron
Señor, dinos qué será de tu venida y cuándo serán todas estas cosas. Dios le hubiera dicho, bueno, voy a llegar de regreso en el 2000. Pero si el mismo Señor no dio fecha, nosotros no podemos tampoco poner fecha, ¿verdad? Pero eso fue lo que pasó. Pero alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué razón estos hermanos pusieron fecha? Créanme, hermanos, que el Señor es bondadoso y misericordioso, y Él permitió que esto sucediera. El espíritu de profecía dice que si ellos no hubieran tenido ese chasco, no se hubiera proclamado el mensaje como Dios lo había ya planificado, y como pasó también allá en el tiempo de los apóstoles. Ustedes recuerdan cuando el Señor entró, dice, en el pollino, y que todo mundo le tendió sus telas y lo aclamaban como rey. Pero cuando Cristo murió, todos se sintieron tan decepcionados, ¿verdad? Y que muchos se apartaron, dice, blasfemaron con Él, porque después, más adelante, no quiero adelantar, vamos a ver algunos detalles que el Espíritu de Profecía nos habla de eso. Así es que ellos, también allá en el tiempo de los apóstoles, ellos tuvieron su chasco cuando el Señor murió. Pero dice el Espíritu de Profecía que fue por misericordia, dice, y que si no hubiera sido así, dice, ellos no hubieran proclamado ese mensaje, dice, y también porque fue probada su fe. Y el Señor también quería que ellos entendieran, que se dieran cuenta de quién ellos dependían, si de Dios o de las cosas del mundo, ¿verdad? Así que volviendo al año de 1844, ellos descubrieron que el Señor venía. Y quiero que ustedes les quede eso en mente, hermano. Antes, cuando ellos supieron que el Señor venía en 1844, ellos tuvieron una preparación tremenda, hermano. Esencialmente dice que ellos humillaron su corazón al Señor. Dicen que ellos estaban unidos en oración, testificaban, oraban, estudiaban las Escrituras. Dice que no hubo otro arrebatamiento como el de ese año, dice él, cuando ellos descubrieron que el Señor venía. Ahora, cuando nosotros llegamos a ese año y el Señor no vino, muchos dicen que se sintieron defraudados, chasqueados. Y es más, dice de que muchos, dice que no se fueron de la iglesia, sino que apostataron de la fe, hermano. Pero hubo un grupo que se mantuvo y siguió diligentemente estudiando las Escrituras, esperando que el Señor le diera más luz. Así es que ellos descubrieron y el Señor les reveló de que el año de 1844, el error no había sido en la fecha, sino en el evento en que el Señor pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ya dejaba sus vestiduras, ¿verdad?, como abogado, y pasaba, ¿qué?, de sacerdote, y pasaba a ser rey, a ser el juez. Por eso, hermano, lo importante de ese tiempo es porque en ese año, hermano, de 1844, fue cuando se inició la proclamación de su segunda venida del Señor, y el mensaje de los 3 ángeles y el juicio investigador. Ahora, hermano, ¿pero qué tiene que ver con todo esto nosotros? Es importante, hermanos, miren, el Espíritu de Profecía dice, y lo tengo en una diapositiva, pero se lo voy a decir en palabras casi cortitas, pero el Espíritu de Profecía lo amplía y dice que estas cosas, alguien puede decir, bueno, pero eso fue antes del 457, ya por el 605, cuando Jerusalén fue destruida. Esos son datos históricos. Pero nosotros debemos como adventistas conocer todas estas cosas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si yo le digo, hermano Abel, a ver, dígame, ¿cómo es que yo llego a la profecía de Daniel, a la profecía de Daniel 8:14? Dice el Señor que usted tiene que dar cuenta de su fe y conocer, hermanos, estas cosas. Así es que, hermano, es nuestro compromiso, hermano, conocer estas cosas que el Señor nos ha revelado, porque como pueblo de Dios nosotros debemos de conocer esas cosas y llevar el mensaje a los demás, hermano. Así que en el año de 1844 sucedió este tremendo, hermanos, para nosotros. Ahora, cuando hablamos del juicio investigador, hermano, bueno, alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? El juicio investigador, yo sé que si hablamos solamente del juicio, eso es un tema extenso, hermano. Pero solo quiero decirles, hermano, que este es el momento en que usted y yo estamos viviendo. Allá en el cielo hay libros, el libro de la vida, el libro de la memoria. Y cada pensamiento suyo, cada actitud suya está siendo escrita en el libro. Dicen que nosotros, bueno, por decir de una manera, hay una copia mía allá en el cielo. Una copia de la hermana, una copia de mi esposo, de Ana, de hermano Oscar, bueno, de todos. Y cada pensamiento y cada actitud, dice, está siendo anotada, registrado. Y el juicio, el Espíritu de Profecía lo amplía, mire,
Si usted quiere, hermano, conocer todos estos datos donde yo saqué toda esa clase de información, vaya al conflicto de los siglos y estúdielo, hermano, y se va a dar cuenta cómo Dios nos ha traído desde el principio, hermano, por amor a nosotros. Eso es lo que ha hecho el Señor, porque nos ama. Así que el Señor lleva un registro de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros que conocemos estas cosas, debemos de estar muy alerta y de permanecer nosotros ahí firmes, hermano. Como dice la Escritura, dice, mirad, dice, el que crea que esté firme no caiga, porque no crea que solamente porque ahora yo me bauticé y ahora vine a la iglesia y todo, y ahí eso es suficiente. No, hermano, tenemos muchos más compromisos. Y tenemos el compromiso de enseñar estas cosas a las personas que no lo conocen también. Así que, hermanos, el Señor ahorita hay un juicio allá arriba, en donde cada uno de nosotros, y que en su momento cada uno de nosotros va a tener que enfrentar ese juicio. Pero nosotros, hermanos, no tenemos tampoco que preocuparnos, porque tenemos aquí ¿quién nos representa? Cristo nos representa, ¿verdad? Ante el Padre. Así es que, hermano, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque hemos contratado al Señor, ¿verdad? Para que Él sea nuestro abogado. Ahora, quiero que vayamos a la cita bíblica de esta mañana, que fue la de Mateo 27. Hermanos, es tremendo cómo el Señor conecta la parábola de las vírgenes a este evento. Y vamos a ver algunos detalles de la parábola, hermano, que el Señor nos muestra. Cuando el Señor habló sobre esta parábola, hermano, nos mandó directamente a esto, Señor, a este evento que era de 1844. Tremendo, hermanos, cómo el Señor en su inmensa misericordia nos ha dejado tanta luz. Bien, quiero que vayamos, por favor, vean sus Biblias y vamos a ir viendo cada uno de esos. Ahora, tal vez en 1844 pasaron muchos sucesos. Yo sé que muchos de ustedes conocen estos eventos, pero quiero que ustedes vean los dos tipos de personas que hubieron para en ese tiempo. Los que se mantuvieron firmes en su fe y los que se apartaron. Porque la parábola de las 10 vírgenes habla de esos dos grupos, hermano. Y es más, va mucho más allá. Vamos a leer, por favor, síganme. En el versículo 1 dice el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Las vírgenes aquí, hermanos, representa que al final va a haber una iglesia, la iglesia verdadera, que va a ser la iglesia de Dios, ¿verdad? Por la que el Señor va a venir. Ahora, también habla de las lámparas. Las lámparas, según el Espíritu Profecía, dice que es la lámpara. Es la palabra. En Salmo 119, 115 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Bien. En el versículo 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Al final del tiempo, hermano, habrá dos grupos. Prácticamente las que hicieron preparación y las que no hicieron la preparación. Las prudentes y las insensatas. Pero ¿cuál era esa preparación que tenían? Vamos a ver, 3 y 4, en el versículo 3 y 4 dicen, las insensatas tomando sus lámparas, ¿qué dice? No tomaron aceite. Esto es importante. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermano, yo no quiero entrar en controversia sobre este punto. Yo he escuchado en otras ocasiones hablar sobre esta parábola. Dicen, bueno, tomaron un poquito extra. Tenían poquito o tenían mucho. Pero el Espíritu Profecía dice que no tenían. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. El Espíritu de Profecía aclara eso. Y el Espíritu Santo y el aceite no es más que otra cosa, hermano, que el carácter. O sea, que ellas hicieron, las prudentes hicieron una preparación en el carácter. ¿Qué es lo que nos vamos a llevar al cielo? El carácter. Así es que es imposible que usted tenga poquito carácter, mucho carácter o no tiene carácter. Pero dice que no tenían. ¿Verdad? Amén. Vamos a seguir. En el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Cómo es posible que si todas eran vírgenes y todas tenían lámparas, por qué cabecearon? Lógicamente porque
Bien, la tardanza del espíritu de profecía dice que la tardanza, según ellas, fue que el Señor no vino, según ella. Y el cabecear que habla aquí fue cuando la fe de ellas fue probada. Dice que todas cabecearon, dice. O sea, que todas sintieron que su fe fue debilitada, pero 5 de ellas, aún teniendo esa prueba encima de ellas, se mantuvieron y siguieron firmes, a pesar de que ellas sintieron que su fe se debilitó, pero se mantuvieron, mientras que las otras se apartaron. Bien, en el versículo 6, mire cómo, y vean ustedes cómo Dios va conectando la parábola con el año de 1844, ¿verdad? Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Este evento que nos habla es el mismo evento que nos está hablando en 1844. Es ese evento que se llevó a cabo. Entonces dice, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En el 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sabe que aquí pareciera que las prudentes son como un poco egoístas, vean? Pero ellas le dicen que no puede darles. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos que era el aceite? El Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu de profecía dice que era el carácter. Entonces yo no puedo darle mi carácter a usted. Usted lo tiene que formar. Por eso en aquel tiempo hay un buen dicho que dice que nadie va a colgar del vestido de nadie. Y la salvación, ¿qué pasa? La salvación es ¿qué? Individual, porque cada uno va a dar cuenta del Señor, de nuestra vida ante el Señor. Por eso, hermano, es que dice que las prudentes no podían darle del aceite. Así es que, y dice que cuando ellas se fueron y le dijeron que iban a ir a comprar, ¿qué pasó cuando ellas regresaron? Llegó el esposo, dice. ¿Y qué pasó con las demás? Las que estaban preparadas entraron, y las que no, se cerró ¿qué? La puerta de la gracia. Esto, hermanos, sobre la puerta de la gracia es otro tema importante, hermanos. El juicio investigador empezó en 1844, ¿verdad? Pero no va a ser así siempre, porque ese periodo de gracia se va a terminar. Y el problema es, hermanos, que no sabemos cuándo se va a cerrar. ¿Recuerdan ustedes el diluvio? Ustedes han leído la historia del diluvio, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? Hay un pastor que hace una pregunta y a mí me gusta mucho, donde dice, a ver, dice, los que estaban perdidos, ¿hasta cuándo fue que se dieron cuenta que estaban perdidos? Hasta entonces se dieron cuenta que estaban perdidos. Pero mientras se les predicó, mientras le fue predicado el evangelio por tantos años, nunca creyeron. Porque ellos decían, no, es imposible que haya un diluvio, sino aquí nunca ha pasado nada. Porque realmente dicen que nunca había llovido, porque la tierra dice que se regaba con el vapor, dice, ¿verdad? Con el rocío. Entonces ellos nunca creyeron. Así es que cuando ellos vieron de que venían la lluvia, que el Espíritu de Profecía es tremendo, cómo describe ese suceso, hermano, es impresionante. Realmente yo no hubiera querido yo estar en ese lugar. Pero ellos se dieron cuenta hasta que la puerta se cerró, entonces ellos se dieron cuenta que realmente estaban perdidos. Y el caso es, hermanos, que nosotros no sabemos cuándo el juicio va a terminar. Ahora mismo, bueno, dice la profecía que va a empezar el juicio desde los muertos, desde los primeros ciclos, desde Adán hasta nuestro tiempo. Va a empezar con los muertos y va a terminar con los vivos. Pero no sabemos en qué momento. Yo no puedo decirle ahora, hermano, mire, ahorita usted está pasando hoy ante el Señor y usted está siendo revisado ahí. No, o sea, Él no nos da más datos, el Señor nos dice. Pero que un día se va a cerrar esa puerta, se va a cerrar, hermano. Por eso la preparación, hermanos, es ahora. Allá afuera se está predicando de los hermanos evangélicos, le están dando todavía 7 años de gracia, ¿verdad? ¿Cuántos han oído eso? A ver, ¿han oído ustedes hablar de eso? ¿Han oído ustedes hablar del rapto secreto ustedes? ¿Sí? Y que el Señor va a venir secreto y que va a dar 7 años más y de que, hermanos, eso es una trampa de Satanás. Porque alguien puede decir, bueno, en esta vez no me voy, pero todavía me quedan 7 años.
Y es triste, hermanos, también, miren, estábamos viendo con mi esposo algunas, no nos gusta meternos ahí en internet. Y hermanos, sí es triste ver que aún de nuestra propia iglesia están hablando sobre fechas. Hay un grupo, parece que se llama Mensajeros de Esperanza, que se dicen llamar adventista. Y dice que el Señor va a venir en el 2031. Estamos en el 2014, ¿cuánto nos faltan para 31? ¿17 años? ¿18 años? Alguien puede decir, tengo 17 años, cuando me falte un año, entonces me acepta el Señor. Eso es peligrosísimo, hermano. Porque eso es lo que Satanás no quiere, que usted se prepare. El nombre del tema que yo le puse a mi sermón se llama Preparándonos para el Encuentro. Pero no nos vamos a preparar hasta cuando ya veamos que el Señor viene. Porque cuando el Señor venga por segunda vez en el cielo, ya Él va a venir a traer a su pueblo. ¿Por qué? Porque todos los casos fueron resueltos allá en 1800, aquí cuando empezó 1844. O sea que el Señor, allá se resuelven todos los casos, y cuando el Señor venga, eso quiere decir de que Él ya va a venir por su iglesia. Así que nadie puede decir, bueno, entonces cuando ya el Señor venga, entonces ya yo me voy a entregar al Señor y ya yo sé que en tal fecha el Señor va a venir. No, tengamos mucho, hermanos, mucho cuidado con eso. Recuerden, y el Señor quiere, por eso es que el Señor, miren, nos ha dejado tanta luz. Y de esto podemos hablar mucho, aquí podemos hablar todo el día, hermano, hablando de esto. Pero el Señor quiere que la preparación sea ahora. Pero ¿cuál es la preparación que usted y yo debemos de tener? Primero es que debemos de contratar los servicios del Señor, ¿verdad? Como nuestro abogado, amén. Ese es lo primero, eso es lo primordial. Porque nada va a hacer usted, porque el Señor dice que apartado de Él nada somos, dice. Ni nada podemos hacer. Debemos de tomar al Señor como nuestro abogado. Porque no sabemos, hermano, ahora mismo nosotros podemos salir y de aquí a allá nuestra vida se puede acabar, ¿verdad? Tampoco no influir temor, hermanos, porque no es nuestro propósito. Pero para nosotros como adventistas, los que hemos contratado al Señor, también apenas tenemos un principio, pero debemos de tener esa preparación. ¿Cuál era la preparación que tuvieron allá en 1844 nuestros hermanos? La escritura, el estudio de la escritura diligente, oración, unidad. Mira, hermanos, dicen que cuando ellos supieron que el Señor venía, dice que los que tenían dinero, dice que le daban a sus hermanos para que pagaran sus deudas, dice, y se ayudaban unos a otros. Los lugares, dice, de los bares donde había cosas del mundo, dice que fueron dadas, dice, para que ahí se predicara la palabra del Señor. Fue un revivamiento, hermanos, tremendo. Y eso es lo que el Señor ahora nos pide a nosotros, ¿verdad? Que nosotros tengamos ese revivamiento en nuestra vida, esos cambios que junto con el revivamiento van a ir juntamente la reforma en nuestras vidas y esos cambios que el Señor quiere, ¿verdad? Vamos a ver algunas diapositivas y mire, lo que el Espíritu de Profecía habla acerca de las 10 vírgenes. Vamos a ver algunas características de las fatuas y algunas características de las prudentes, ¿verdad? Pásale, hermano. Esto es nada más dice, preparándonos para el encuentro, dice. ¿Quiénes son las vírgenes fatuas o las insensatas? Las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, la Biblia, no tomaron aceite consigo, que era el Espíritu Santo. Habían obrado por impulso. ¿Saben que ya en 1844, cuando después del chasco, que muchas se apartaron? Y es más, dice que esas mismas que se apartaron, dice que se burlaron de sus hermanos. Y creyeron ellas ya no en la palabra de Dios, sino que ya su fe ya no estaba cimentada en la palabra de Dios. Dice, sus temores habían sido despertados por el solemne mensaje. Ahí está, miren. Pero habían apoyado, dice, en la fe de sus hermanas. Así es que yo no voy a colgar del manto de mi hermana. Satisfechas con la luz vacilante de las buenas emociones, sin comprender a fondo la verdad y sin que la gracia hubiera obrado verdaderamente sus corazones, habían salido a recibir al Señor, llenas de esperanza en las perspectivas de una recompensa inmediata, pero no estaban preparadas para la tardanza ni para el contratiempo, y cuando vinieron las pruebas, su fe vaciló y sus luces se debilitaron. ¿Por qué, hermana?
porque ella no estaba preparada, porque su fe no estaba firme, no se habían cimentado en el Señor. Y cuando vino la prueba, porque esa fue una de las grandes pruebas, hermano. ¿Qué pasa cuando vienen las pruebas a nuestra vida? Muchas veces, hermanos, si no nos agarramos de la mano del Señor, nos caemos. Las que presas del temor y obrando por impulso se habían dado por satisfechas con una teoría de la verdad, pero estaban destituidas de la gracia de Dios. Hermano, nosotros a veces tenemos solamente información, mire, y de lo que hemos visto allá de la construcción del templo, de cómo Dios ha traído a su pueblo, dándole una segunda oportunidad. Y todo eso lo sabemos, hermano. Pero nosotros debemos de tener, y el Espíritu de Profecía dice, que debemos de tener una relación con Dios. Dice, un número notable de los que habían profesado creer en la próxima venida del Señor abandonaron su fe, hermanos. Los que habían fundado su fe en opiniones ajenas y no en la palabra de Dios, estaban listos para cambiar otra vez de parecer. Los burladores atrajeron a sus filas a los débiles y cobardes, y todos estos convinieron en declarar que ya no podía haber temor ni expectación. El tiempo había pasado y el Señor no había venido, y el mundo podría subsistir como antes, como miles de años. ¿Saben esto? Como les decía, allá afuera ahí está esa enseñanza, no es como una teoría. Usted no se va en la primera vez, pero usted tiene 7 años. Una falsa doctrina. Entonces, en el caso del 1844, bueno, dijeron, el Señor no vino y Él no va a venir. Y ahora llegamos a nuestro tiempo y ustedes han oído hablar de eso. Dicen muchas personas, no, pero ¿cuántos años dicen de que el Señor viene y Él y nunca viene? Pero en 2 de Pedro 3:9 que dice que el que ha de venir vendrá, y que el Señor no retarda su venida, hermanos. Si el Señor dijo que va a venir, Él va a venir. No sabemos cuándo, hermano. No podemos decir que en el 2031 como se anda diciendo, pero que el Señor va a venir, hermanos, por segunda vez. Y por eso debemos nosotros prepararnos para la segunda venida del Señor. Bien, vamos al siguiente, por favor. Miren la preparación de las prudentes. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que era el aceite, ¿verdad?, que convertía su palabra en una antorcha, y en Salmo 119, a fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios, y habían procurado con ardor de que hubiese pureza en su corazón y su vida. ¿Qué es lo que tenían? Una experiencia personal, dice, fe en Dios y en su palabra. Y esto no podía borrarlo el desengaño y la dilación, hermano. Y esto fue lo que sostuvo a nuestros hermanos aquellos allá en 1844. Y es lo que nos va a sostener a nosotros en los últimos tiempos, hermanos. Según la parábola, fueron las que tenían aceite en sus vasos con sus lámparas quienes entraron a las bodas. Lo que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras tenían el Espíritu y la gracia de Dios. Y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando la Biblia, dice, en busca de más luz. Fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y al cambio del ministerio del Salvador, y por fe les siguieron en su obra en el santuario celestial. Hermanos, esta parte de lo que acabamos de hablar, eso es tan profundo, hermanos. La sierva del Señor tuvo una visión, no tengo la fecha exacta. Ella fue llevada a la visión al santuario y llegó al lugar santo y vio un grupo postrados, dice, ante la presencia del Señor. Y vieron a Jesús, y de Jesús les emanaba poder. Pero después el Señor hizo ese movimiento del lugar santo al lugar santísimo. Un grupo le siguió hasta el lugar santísimo, pero otro grupo se quedó. ¿Qué pasa ahora con ese grupo del que es el lugar santo? ¿Por qué creen de que muchos allá afuera están transgrediendo la ley moral de Dios? Y específicamente el 4º mandamiento. Ella le llama, no tengo la referencia, pero ella le llama el trono de Satanás. Así que nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de que hemos seguido al Señor hasta el santuario celestial. Y aquí, hermano, aquí hay mucho de qué hablar. Así que en Mateo 22, mire, en Mateo 22 y Apocalipsis se emplea, es lo que le decía yo, la misma figura de las bodas. Y ahí es donde habla sobre las vestiduras, mire, que es el manto inmaculado de Dios, que es el carácter, es el aceite de allá.
¿verdad? Emblanquecido en la sangre del Cordero, hermanos. Así que, hermano, es esencial nosotros en este tiempo de que tengamos que una humillación sincera de nuestro corazón ante Dios, ¿verdad? Estas son, aquí estas son algunas de las que hemos mencionado sobre la tardanza, ¿verdad? Las insensatas y la puerta de la gracia. Quiero terminar con esta diapositiva, la última, por favor, hermano. Esto es importante para nosotros, mire, hermano, porque aquí está nuestro compromiso nosotros como pueblo de Dios. El santuario y el juicio investigador. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio. Debemos de tenerlo claro, hermanos. Todos necesitan conocer por sí mismos. ¿Por quién usted necesita saberlo? Por usted mismo. Por el escudriñamiento ¿de qué? De la palabra. El ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, le será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios nos llama. Por eso, hermano, no es simplemente una información que usted conoce de saber, bueno, las 70 semanas se cumplieron en este año, Jerusalén fue reedificada. No, hermano, porque usted puede ver cómo el Señor nos ha traído desde el principio y que esto nos lleva hasta el final de nuestro tiempo, hermanos. No sé ahora, no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí nosotros o qué generación, aunque por las señales que nosotros estamos viendo, no creemos que haya otra generación, hermano. Al menos yo humildemente eso pienso. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. ¿Se da cuenta cuál es el compromiso que usted tiene? ¿Todos tienen una causa pendiente ante quién? ¿Ante la iglesia? No, ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Así que, hermanos, recuerden, aquí estamos nosotros, pero no sabemos cuándo vamos a tener que estar cara a cara ante el Señor, ¿verdad? Dando cuenta a través de los libros. Cuán importante es pues que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al final de los días. Todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios nos ha confiado. Hermano, ¿cuál es el mensaje que usted y yo debemos de proclamar para este tiempo? ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio, dice, ha llegado. Y ese es el mensaje que usted y yo debemos de proclamar, que es el mensaje para este tiempo, el mensaje de los tres ángeles, hermano. El santuario, dice, es el cielo, es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. O sea, que nadie queda excluido, hermano. Nosotros, los adventistas, y los que todavía no han contratado al Señor como su abogado, hermanos, el Señor les dice, ahora es el momento. Porque nosotros aquí nada más estamos como peregrinos, ¿verdad? Porque nuestra instancia no es aquí. ¿A dónde es? Es en el cielo. Pero para nosotros estar en el cielo, debemos de arreglar bien nuestro pasaporte, tener todo en orden y poder entrar. Porque si no, no vamos a poder entrar. Nos revela el plan de la redención, dice. Nos conduce, ¿a dónde? Hasta el fin del mismo tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque cuando el Señor venga por segunda vez, bueno, se llevará a su pueblo. Pero después de 1000 años, dice que el Señor entonces sí vendrá con su iglesia, dice, a establecerse en este mundo. Amén. Dice, es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre pronto. Allí está lo que les digo, hermano. Mire, a dar respuesta a todo aquel que le pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Por eso es esencial, hermano, que nosotros conozcamos estos puntos tan importantes, hermano, como el juicio. También hablamos sobre el milenio, qué va a pasar cuando el Señor venga y se lleve, qué vamos a hacer en los 1000 años. Y hermanos, y eso es hermoso, porque cuando el Señor venga por segunda vez y nos lleve nosotros al cielo por 1000 años, dice que usted va a tener acceso a los libros
Y usted va a ver allí por qué razón su mamá, su papá, su hermano, su hermana se quedaron. O sea, que vamos, o sea, no vamos a estar allá, como dice el pastor por ahí, no nos vamos a estar echando frescos allá, ¿verdad? Vamos a estar trabajando, hermano, ¿verdad? Vamos a estar abriendo esos libros. Y después de los 1000 años el Señor viene y es donde va a ser raído por completo el pecado, hermanos. Hermanos, es mi deseo, pues, nuestro deseo y oración de que todos aquellos hermanos que conocemos estas cosas que Dios nos ha revelado, nos mantengamos firmes, ¿verdad? Porque yo creo que todos queremos estar en el cielo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Todos queremos estar allá, hermano, pero para eso debemos de tener una preparación, hermanos. Así que, hermanos, no desperdiciemos nuestro tiempo en frivolidades. Dice el Señor que Él es el que nos sostiene, Él es nuestro sustentador, nuestro libertador, nuestro redentor. Y yo sé que hay momentos en que nuestra vida a veces se siente agobiada por las cosas de este mundo. Cuando alguien se queda sin trabajo, ¿quién no se aflige? A ver, levánteme la mano y que me diga que está feliz cuando se queda sin trabajo. Que yo sé que nadie. O aquel que está atravesando una enfermedad tremenda, hermano. Levánteme la mano y diga, yo estoy feliz porque tengo esta enfermedad y no me puedo pero ni levantar. Hermano, es triste. Pero el único que nos va a sostener, ¿qué? Es Cristo. Pero debemos hacer nuestra parte. El Señor no lo va a hacer todo por usted. El Señor no va a leer la Escritura, el Señor no va a orar por usted. Y el Señor no va a ir por usted a buscar un alma si usted no lo hace. Así que es de sumo interés, hermanos, en esta mañana, de que nosotros tengamos bien en mente el momento en que estamos. Quiero pedirle a mi esposo, por favor, si puede él pasar, mientras él... Quiero que escuchen este canto, es muy hermoso, hermanos, que nos habla acerca, ¿verdad?, de la venida del Señor. Así es que, hermanos, el Señor en esta mañana nos ha hablado a través de su palabra, y que si nosotros queremos ser parte, ¿verdad?, de ese reino, hermanos, que le pidamos a Dios tener esa preparación, hacer, hermanos, los preparativos, ¿verdad? Es tiempo crucial. Así es que no sé si tendrá listo el especial. Ando cansado. Hermanos, una vez yo canté en la iglesia cuando estaba allá, ¿verdad? Yo les dije que no era cantante, pero canto para la honra y la gloria de Dios. Así que ponle atención a la letra. No me miren a mí. Segunda venida de Jesús, con poder y gran gloria vendrá. Millones de millones le servirán. Santo, santo, santo el Señor. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará.
guerras y rumores de guerras oirás. Nación contra nación se levantará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Todo ojo le verá, todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará, y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará, y la trompeta finalmente sonará. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corrupto